Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algunas otras operaciones con conjuntos. Rápidamente, recordando que en la clase anterior estábamos hablando sobre los conjuntos y las maneras en las cuales uno podía detallar un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión. En este momento voy a detallar algunos ejemplos de conjuntos y la manera de resolverlos. Es igual a ver, alguien está escribiendo un segundo. Ya. A ver, esa U va a representar el conjunto universal. Entonces vamos a generar A, C, D, E, F, G, H, I, J. Bien, tengo un conjunto universal que dice A, B, E, F, G, H, I, J. Pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. Bien, está el conjunto aquí. Cuando un conjunto empiece por U va a significar que es un conjunto universal. Ya. Vamos a continuar. Voy a insertar una segunda ecuación, en este caso el conjunto A igual a es A, B, C, I. Coloquemos también, insertar otro de estos, ecuación, insertamos otra ecuación. Voy a hacer el conjunto B y el conjunto C. Si me escucha y se está compartiendo, Yadira. B, C, No se escucha muy bien. Hola, hola, probando. ¿Cuánto tienes que pagar? Probando. Buenas tardes, ingeniero. Ahí sí le escucho bien y no se le ve muy bien la pantalla. Ahí sí ya, pude observar. Ya, buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Voy a insertar el conjunto C. Obviamente esto lo van a hacer ustedes en el cuadernito nomás, ¿no? Estoy haciendo en computadora porque es más práctico aquí, de momento. Ahora, si alguien también quiere trabajar con la computadora, puede hacerlo ya que son estudiantes de desarrollo de software. Entonces, observen y traten de aprender a hacer esto, ¿no? F, G, Buenas tardes, licenciado. Explíqueme que yo recién me conecto. ¿Qué está I, H, haciendo? I. Sí, ingeniero, yo también recién me conecté. Ya les explico. Bueno, en este momento lo que estoy haciendo básicamente va a ser operaciones con conjuntos, ¿no? Ya, en la clase anterior, no sé si, bueno, si alguien no estuvo conectado a la clase anterior va a tener que volver a visualizarla. Conjuntos.
Y los que, o sea, los que no estuvieron lo tendrán que visualizar. Los que sí estuvieron, sí entienden por lo menos de qué va esto, ¿no? Decía yo que en la clase anterior habíamos visto que se podían detallar los conjuntos por extensión y por comprensión. Ya hemos de ver ejemplos de numéricos o matemáticos de todo eso. En este momento voy a hacer algunas operaciones con estos conjuntos, ¿sí? Esta U que pueden ver aquí hace o va a significar, porque estamos viendo un poquito de simbología también, esta U que pueden ver aquí significa conjunto universo, ¿sí? Entonces este es el conjunto universo. Este es el universo. Dentro de este conjunto universo estará el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Detallando otra vez que es solo un ejemplo, no hay necesidad de... Por ejemplo, como conjunto universo puedo decir el abecedario, y como conjunto, como un subconjunto de ese puedo decir vocales, también puedo decir consonantes, ¿no? Es un subconjunto de... Pero este es el conjunto universo. Luego tenemos conjunto A, conjunto B y conjunto C. Vamos en este momento a explicar algunas, control Z, algunas operaciones que se podrían, control Z, ¿qué pasa? Que se podrían hacer con estos conjuntos. Quiero bajar el juego. Listo, ahí está. Ya. Vamos a hacer como primera operación insertar ecuación. A ver. Vamos a insertar A unión de B y pongámosle intersectado con C. Ya, este es un ejemplo más. ¿Cuál será la respuesta o cómo se la realiza? Vamos con otro ejemplo. Voy a copiar esto de aquí. Entonces, pongámosle esto A intersectado con B y unido con C. Listo, ese es otro ejemplo. Veamos algunos ejemplos más. A menos B unido con C. Comparado a los que hicimos inicialmente, digamos que están un poquito más complejos, ¿no? Bien, puede ser que alguna operación no quede al 100% estructurada, pero como les digo, estoy simplemente generando varios de estos documentos, ¿no? A, B, C. Ya. Pongámosle doble intercepto y listo. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Solamente estoy creando los ejercicios, ¿no? Ya, ahora sí vamos a empezar a resolverlos. Tenemos la simbología, la vimos en la anterior clase. ¿Qué significaba este símbolo? Significa unión, ¿sí? Entonces aquí se leería A unido con B, ¿sí? Y este símbolo que es intercepto. Todo eso interceptado con C. ¿Listo? De igual manera aquí A intercepto de B. Todo eso unido con C. ¿Listo? A menos B es unido con C. También podría ser así. Por ejemplo podría ser así. Menos B, a ver qué pasa. Y otro ejemplito más así grande. Pongámosle así. Pero este no es así. Unión, aquí está. Z. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los
que no estaban en la primera clase tendrán que volver a revisarla, que ahí estoy explicando estos símbolos, ¿no? Bien, ahora sí vamos a tratar de resolver esta situación. A unido con B. Intercepto de C. Para poder resolver esto, bueno, se podría hacer de memoria todo, pero como estamos recién iniciando, vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Primero, de acuerdo a las normas, a las reglas de las operaciones matemáticas, primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, primero tendría que resolver A unido con B. Control Z. Voy a resolver este A unido con B. ¿Y a qué será igual A unido con B? A unido con B va a ser igual a lo que tiene A, B, C y J. O es I también. Sí, es I. A ver, entonces sería A, B, C, I. ¿Listo? Y de esa manera está A unido con B. A ver, aquí pongámosle una letra más. Pongámosle una F. Pongamos una F. Porque si no está muy corto. Una F. Y aquí está doble F también, ¿no? Pongámosle una F. Ya. Ahí está. Ya, entonces A unido con B sería A, B, C, I y F. Listo. Pero aún no termina el ejercicio. Apenas tenemos A unido con B. Falta A unido con B. O sea, esta respuesta, intercepto de C. Voy a detallar cuánto ha sido C una vez más para que no me pierda. Entonces, de hecho, puedo simplemente hacerle así. A ver, vamos a hacer algo por ahí más. Voy a cambiarles de color algunas cosas. Como es el título, pongámosle rojo. Listo. Ya, ahora sí. A unido con B, o sea, esta respuesta, intercepto de C. O sea, solo los que tengan el mismo valor en ambos, ¿no? A no está en este ejemplo. B no tiene tampoco. No hay otro B. C tampoco. Y sí hay. Y F también hay. Entonces, esto que está aquí, la respuesta, entonces, la respuesta va a ser, entonces está, vamos a poner el color negro mismo. La respuesta va a ser I, F. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Preguntas. Sí, ¿me explica otra vez esa parte de por qué sacamos I y F? I y F. A ver. Este símbolo que está aquí, ¿sí sabe qué significa? Comparto mi pantalla para observar. Ya, perdón. ¿Sí está compartiéndose? Yo no puedo ver. Gira a la izquierda, gira a la derecha, por ahí tiene que estar mi pantalla, pero sí está compartiéndose. No me sale. Mueva la pantalla hacia la izquierda, como que mira a algún otro compañero. Sí, no coge. ¿Alguien más tiene ese problema? Compañera, en la parte de arriba salió como un signo ahí aplaste, que así me sucedió el otro día a mí. Ah, ok, muchas gracias. Por ahí está, sí, pero sí está compartiéndose. Ajá. Ya le decía, este símbolo, ¿sabe qué significa? Sí. ¿Qué Ese significaba? símbolo. Ese es intersección. Ya. Para que exista esta intersección, los elementos de los dos conjuntos tienen que estar en ambos, valga la redundancia. Por lo tanto, los únicos elementos que cumplen esa característica son I, F. Y F aquí también. ¿Sí?
Porque ambos se repiten. Por ejemplo, A no se repite, B no se repite, C no se repite. E tampoco está arriba, E tampoco está arriba y H tampoco. Los que sí se repiten, o sea, los que interceptan o los que cumplen el concepto de intercepto son I y F. Ya, ok, ahí ya entendí. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Además tenemos este dato. A ver, le ponemos otro. O primero lo escribo. Lo pongo en otro color para detallar que es un título, que es un nuevo ejercicio. Listo. Lo primero que hice, sin paréntesis en este caso, lo primero que... Chut, no quiere borrar su paréntesis. Ah, bueno, vamos a insertar una vez más ya que no quiere borrar su paréntesis. Insertar ecuación. A interceptado con B va a ser igual. Entonces ahora vamos a analizar conjunto A y el conjunto B. A interceptado con B. Hace un momento hablamos del intercepto, ¿no? ¿Qué decíamos que era? Voy a copiarlos acá para volver a verlos sin tener que estar subiendo. A interceptado con B. O sea, otra vez los elementos que sean iguales en ambos conjuntos, ¿correcto? Esos van a ser la respuesta que está aquí. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos elementos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son esos elementos que están en ambos conjuntos? Esos elementos son B. Sería... Ayúdeme usted si me va a ayudar, chévere. B. Sería B, C y I. C. Y correcto. ¿Preguntas? Entonces, la respuesta a esto va a ser, a ver, diseño, va a ser B minúscula, C, I. Correcto. Pero ahí no termina el ejercicio, recién tenemos esta parte, ¿correcto? Nos falta lo demás. Falta lo demás. Nos falta con C, unido con C. O sea, esta respuesta unida con C. Voy a buscar C. Aquí está C. O sea, la unión el intercepto de A y B unido con C. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente todos los elementos que encuentre, los cuales son primerito B, C, E, F, G, H, I. Si no me equivoco, ahí están todos. E, G, H, I, F. Y B, C, y otra. Sí. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? Básicamente todos los elementos del conjunto, ¿no? ¿Preguntas? Yo otra vez. Díganos. En el conjunto G se repite lo mismo. En el conjunto C. Sí, en el conjunto C se repite lo mismo. O sea, en su ejemplo que... A ver. Este es un nuevo en su ejercicio, ejemplo ¿no? está... Ay, perdón. Este es un nuevo ejercicio, ¿sí? Sí, claro. Sí. Utilizamos como base los mismos A, B y C. ¿Sí? Utilizamos como base los mismos A, B y C. Ya. Lo primero que resolvimos fue concepto de B. Ahí no hay problema. No, ahí no. Ahí sí entendí perfectamente. Ya. Entonces, A intercepto de B salió esta respuesta. Pero todavía está unido con C. Por lo que yo bajé el conjunto C, que era este, que está acá arriba. Eje. Ya, o sea, ya. Solo lo bajé nomás, ¿no? Y ahora sí, como tengo aquí A intercepto de B, que es BSI,
y el ejercicio me pide unido con C, yo tomo todos los elementos, porque si es unido es todos los elementos. Entonces B está aquí, C está aquí, E, o sea, entre comillas le ordené nomás un poquito, ¿no? Pero de ahí puede ser, no importa que yo le ponga la B al final o la I al final. Traté para que se me haga más fácil y no se pase de alto, en alto ninguno, ¿no? B, C, I, y no vuelvo a escribir el conjunto porque se entiende que ahí está, ¿no? Y es el mismo valor, es el mismo ítem, entonces por eso no debería escribirse dos veces, de pronto sí, esa es la pregunta. Ya, ¿alguna otra observación o quedó claro lo que quiere indicar? Sí, más o menos. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con otro ejemplo, con otro caso. De pronto alguien me quiere ayudar con este. Sé cómo les hago que me ayuden. Ya sé, de pronto me pueden ayudar con los casos de abajo. Ustedes me lo envían al grupo y yo lo proyecto para ver si está correcto. Si lo hacen manual, ¿ya? ¿Qué les parece? O este mismo. Sí, sí. Este mismo que alguien me ayude con esto. Vamos a nombrar a alguien. Le toma. Ah, que está usando el celular mío. Bueno, voy a explicarles nada más. Luego les mando les envío alguna tareita, ¿ya? Si no, va a ser un poquito complicado. Si tuvieran más de un dispositivo, hay otra cosa afuera. Ya. Entonces tengo esto primero que resolver. Voy a ponerle en color rojo para detallar que es el inicio de un nuevo ejercicio. Y tenemos insertar ecuación. La ecuación es A menos B. Sería igual. A menos B es igual a. Ya una vez más voy a buscar el A y B. Aquí están A y B. Entonces A diferente de B. ¿Qué quería decir este símbolo de aquí? Diferente de B. En este caso sería todos los elementos que tiene A que no se parecen a B. En este caso B con B se parecen, C con C se parecen y con I se parecen, por lo cual solo me deja a un elemento. ¿Sí? Por lo tanto el resultado sería, el resultado de todo esto sería, ¿dónde está el simbolito? Sería A. Solo A. ¿Preguntas? Bueno, está a la mitad todavía el ejercicio, ¿no? A unido con B. Pero, perdón, A diferente de B. Solamente me falta ahora unión con C. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro esto? Ajá, por ello. ¿Sí se está compartiendo la pantalla? Sí, sí está. Ya, ¿cómo lo logro? Vamos a hacerlo. Sería. A ver. Qué barbaridad dice aquí. Control Z. Aquí es. Ahí sí. Ya, ahí sería unido con C. Yo voy, busco el conjunto C que está aquí. Conjunto C. El conjunto C tiene los elementos E, G, H y F. Y el conjunto A diferente de B tiene solo A, la letra A. Por lo tanto, el resultado de la unión de esos conjuntos va a ser A, E, G, H, I, F. ¿Alguna pregunta? Pregunta.
Ya estamos papelitos para hacer. Así parece ya. Bueno, vamos a continuar. Aquí está el horario que ustedes decían que no, por cierto. Ya. Ya perdí de vista el documento. Acá está. Listo, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio. A interceptado con B diferente de C. Primero, una vez más, resolvemos A interceptado con B. ¿Sí? Esto es por el paréntesis que está ahí. Si el paréntesis estuviera en B diferente de C, primero resolveríamos esto, ¿no? Como está así, resolvemos esto primero. Vamos a ver cuáles son los elementos de A y B. Aquí están. Aquí están esos elementos A y B. Esos elementos son A interceptado con B. Una vez más, ¿dónde chocan estos dos? B. ¿Alguien me ayuda? A ver, nombremos a algún compañerito de ustedes. Lady Sánchez. Dígame los numeritos que... Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, mucho gusto. A intercepto de B. ¿Qué números, qué letras en este caso serían? B, C, I. Correcto. B, C, I. Que se encuentran en ambos ítems. ¿Sí? Ya cuando ustedes hagan, lo van a hacer un poquito más rápido yo porque estoy detallando, marcando y así. Pero de ahí no tiene gran complicación. Solamente son los elementos B, C, I. Voy a copiar esto y luego borro la F. Y también lo borramos. Esto no se borra. Listo. B, C, I. Pero ahí no termina el ejercicio, ¿verdad? Diferente de C. Entonces voy a buscar conjunto C. Conjunto C. Está aquí. Conjunto C. Está aquí. ¿Qué nos dice esto? A ver. Este ítem diferente de C. Tenemos B, C, I. La letra C no se repite. La letra I sí se repite, por lo tanto esto no es. Los que sí han sido son B y C. ¿Sí? Entonces, la respuesta a este ítem, este valor, ha sido... La respuesta a este valor ha sido mismo B, C, I. No le puse el paréntesis. La llave. A ver. Listo. B, C, I. A ver, me equivoco. No, I no. Porque sí se repite la letra I. Solo B y C. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿Ya somos capaces de hacer ahora? Estimados, les escucho. No me cuesta entender un poco este ejercicio. Ya, Siga explicando, licenciada. vamos a seguir, ¿no? Tratemos de entender este símbolo que significa intercepto, ¿no? O sea, la cosa, no sé si algunos no estuvieron en la primera clase y por eso tal vez se les haga difícil
Porque yo más bien pienso que es por eso, porque parte teórica de esto ya lo vimos. Y por eso yo digo intercepto, ya nombro un poquito más complejo, ¿no? Pero de ahí no debería haber gran problema, no es muy difícil esto, que digamos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos A diferente de B, todo eso diferente de C. Entonces, pongámosle el color rojo para detallar que este es el principal. Y no sé qué es lo que pasa, creo que esto está de más. No sé si me equivoco, pero creo que esto está de más. Ya. A ver, entonces, A diferente de B. Lo vuelvo a copiar. Y le pongo el color negro. Va a ser igual a. Tengo que buscar A y B originales. Aquí están. A y B originales están así. A diferente de B, o sea, todos los elementos que tiene A que no coincidan con B. En este caso, coincide B con B, por lo tanto ese no es. C con C también coincide, no. Y con I también coincide, entonces el único que no coincide es A. Creo que hicimos un A diferente porque algunos casos, ajá, A diferente de B, por aquí está. Bueno, la respuesta es la letra A, porque el resto sí se parece. Ingeniero, y ahí también en el conjunto B está la F y en el conjunto A no está la F. ¿Cómo sería ahí? A ver, lo que pasa es que cuando habla de diferencia, el concepto me dice todos los elementos que tiene A. Si usted lea qué nomás tiene A. A tiene A, B, C, I. Estos cuatro. O sea, entre estos cuatro, los que no pertenezcan a B. Este pertenece a B. C pertenece a C. I pertenece. Bueno, I también tiene una I, este símbolo B. La F no importa en este caso, porque la pregunta aquí dice: lo que es de A que sea diferente de B. Y A, justamente A es el que no estaba detallado aquí. Es el que no se repite, ¿no? Entonces, por lo tanto, A diferente de B es igual a minúscula. Sí, F no tiene nada que ver aquí porque no hablamos de otro tipo de operación, sino de A diferente de B. Ahora también no es lo mismo A diferente de B que B diferente de A, porque ahí nos ponemos a analizar estos cuatro ítems y B diferente de A terminaría siendo F. ¿Sí me capta la idea? Sí, ahí ya estoy comprendiendo. Ya, pero ahí no termina el ejercicio, ¿no? Todavía falta este resultado que sea diferente de C. Aquí vamos a tener primero quizá algún error de creación del ejercicio, pero voy a ver. Igual que pasa. Ya, vamos a ver el elemento C. Aquí. C. Copio C. Y copio el encabezado. Cambiamos el color. Veamos. A diferente de C, perdón, A diferente de B es A. Que también sea diferente de C, sigue siendo A. Sigue siendo A. ¿Sí entendemos por qué o no? Porque no se repite. No, porque solamente nos corresponde ver si este valor no se repite aquí. Si supongamos que se repitiera, ahí quedará un conjunto vacío, ¿no? Quedará vacío porque como se repiten todos, no habría nada ahí. ¿Sí? Pero como en este caso solamente está en A diferente de B, pero no está en C, se le coloca una vez más. Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna observación? ¿Pregunta? Vamos a hacer este de aquí y después ya el resto. Ah, ya, hagamos algo. Voy a añadirle otro símbolo para que vean algo. A ver, ¿cómo le agrego aquí? Una especie de comilla. A ver. Agregamos aquí la comillita. No va a ver cómo. Vamos a agregar como índice si quiero. Vamos a hacerle aquí aquí es una comilleta. Uy, no, ¿qué es? Ya, es más o menos así la comilla. De hecho, así mismo. Ya, este símbolo va a significar los elementos que básicamente que pertenezcan al universo, pero que no pertenezcan a A. Es como una especie de lo contrario de A, pero no es exactamente igual. Por lo tanto voy a tomar esto de aquí. Ya van a ver. Entonces, el principal. Bien, entonces los que no pertenecen a tenemos A, B, C y A, B, C. Estos se repiten. Con este. Y así. Bien, entonces esto es A, pero este es el elemento que quiero. Los elementos van a ser D minúscula E, F, G, H, J. ¿Listo? Este es el A que quiero. ¿Preguntas de esto? Que este símbolo no lo había detallado. ¿Preguntas? ¿No? Y entonces termino de hacer el ejercicio. Entonces, contrario de A, intersecto de B, voy a buscar B. Voy a buscar B. Listo. Intersecto de B. D no se repite. B tampoco. E tampoco. F sí. Estamos bien con F. Sí. Se repite F. G no. Y H quiere decir que el intersecto de todo esto, a menos que me equivoque, sí, es nada más F, ¿no? Solo es F. Voy a detallarlo. Quedando de la siguiente manera. Color negro. Símbolo F. Pero ahí no termina el ejercicio. Nos
falta que intercepte con C. Aquí creo que va a salir vacío. Veamos qué pasa. A ver, conjunto C. Sigue siendo el símbolo F, segundo. La letra F. Vamos a ver. Así es. ¿Dónde interceptan? Solo en F. Por lo tanto terminaría con respuesta el símbolo F. ¿Alguna pregunta? Control G. Preguntas. ¿Qué dice? Preguntas. ¿Estamos claros? Listo. Y nos quedaron estos dos ítems, ¿no? Estos dos ítems quedaron para hacer. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, estimados. Ya termina la clase. Preguntas. Igual, como ya saben, les queda el video para que vayan viendo, ¿no? Para que vayan analizando todo eso. Ahora, antes de irme, quedarían esos dos ejercicios de tarea. Pongámoslo un poquito más grande porque si no, muy poquito. ¿Cuántos faltan? Quedan estos dos. Tarea. Hagámosle el símbolo. Ya. Cambiémoslo por aquí a un nuevo. Listo. Listo, aquí está la tarea. Control G. Bien, ¿alguna pregunta? Pregunta. Voy a dejar de compartir. Bien, estimados, esa es la manera, ¿no? En caso de que tengan alguna duda o todavía no tengan tan comprendido, me escriben, aunque también tienen los videos, ¿no? Tienen los videos, y si no estuvieron desde la primera clase, pues se les va a complicar un poquito, pero tendrían que ver los videos de las clases anteriores para que no vayan tan perdidos, ¿no? Bien, de mi parte eso sería todo. Si no hay preguntas, yo a ver, tengo la